¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Aquí con un problema técnico esta noche, pero le doy la bienvenida. Salimos como se pueda y arreglamos como se pueda. En esta ocasión, digamos que el estudio en casa está fuera de servicio, pero encontramos la forma de conectarnos con usted, por supuesto, para transmitir, esperando que el día de mañana todo lo demás esté en orden. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente complejo, sumamente interesante. Tiene que ver con lo ocurrido el día de ayer y durante la semana con el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos de México, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entender qué fue lo que pasó, qué es lo que hay detrás de una decisión que se tomó al más alto nivel y que por primera vez, en un hecho sin precedentes, el gobierno de los Estados Unidos decide retirar cargos tan y tan graves en contra de un general, el alto más cargo, secretario de la Defensa Nacional, que lo vinculaban presuntamente con narcotráfico y lavado de dinero. Estos cargos, primero, hay que entender lo siguiente: no se dan así como así, de ninguna manera. Y segundo, tampoco se quitan así como así. ¿Qué fue lo que ocurrió hacia el interior? En México, para tener tanto interés por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su 4T y del propio Marcelo Ebrard, ¿qué fue lo que ocurrió hacia el interior en México? ¿Y qué fue lo que ocurrió hacia el interior de los Estados Unidos para que el Departamento de Justicia, decidiera dar el paso? Este paso que, le repito, es un hecho sin precedentes. Por el momento, si usted me lo permite, nos vamos directamente entonces con los hechos. A partir de este momento le pido que nos acompañe con la etiqueta Conclu Cienfuegos MX2, Conclu Cienfuegos MX2, esa es la etiqueta, el hashtag Conclu Cienfuegos MX2. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Tardaron meses en armar la acusación, eso es un hecho, si no es que años tal vez. Pero pongámoslo ahí, meses para armar esta acusación. Y tomó solo unos minutos destruirla. Es el caso de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional de México, quien la DEA de este país arrestó el pasado mes de octubre en Los Ángeles por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, y a quien el gobierno de Donald Trump le retiró todos los cargos. Eso fue el miércoles, en una sesión que duró pues escasos minutos. Una fuente de la DEA con conocimiento del caso que habló con CNN dijo que los investigadores que prepararon el expediente contra Cienfuegos estaban desmoralizados, pues pensaban que existían los elementos y la evidencia necesaria para enjuiciar al militar mexicano. Sin embargo, parece que la orden para poner fin a la acusación llegó desde hasta arriba, ¿no? Desde bien arriba. El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Seth Ducharme, expuso este miércoles ante una corte de Brooklyn que el acuerdo para levantarle los cargos a Cienfuegos fue concretado directamente por el secretario de Justicia de los Estados Unidos, por William Barr y el gobierno mexicano. México no lo niega y de hecho lo celebra. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, han dicho que México se vio obligado a reclamarle a Estados Unidos por la manera en que se llevó a cabo la detención de Cienfuegos. Ya lo hemos escuchado en diferentes ocasiones por parte de estas dos fuentes, el presidente López Obrador y Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque no notificaron las autoridades mexicanas. Ahora, ¿qué es lo que están pidiendo? López Obrador y Ebrard están pidiendo confianza. Prometen que Cienfuegos será sometido a una investigación transparente. Solo quiero recordarle aquí un dato muy importante. No había ninguna investigación en contra de Cienfuegos antes de que se diera esto en los Estados Unidos y se le detuviera en Los Ángeles. No había ninguna investigación. Digo, por eso de que piden confianza, porque ni siquiera se le investigaba en México. Ahora, esto pudiera sonar como un acuerdo diplomático, ¿no?, entre gobiernos, pero hay muchas especulaciones sobre cuáles habrían sido las verdaderas razones y el razonamiento de Estados Unidos para dejar ir a Cienfuegos. Más aún, ¿qué herramientas habría utilizado México para presionar o persuadir a Washington? Cualquier respuesta
es mera teoría, mera suposición, ¿no? Sin embargo, un reporte del diario The New York Times asegura que el gobierno mexicano emitió una advertencia sin precedentes. Esto lo dice The New York Times. Esta advertencia sin precedentes a Washington dejaba claro que si Estados Unidos no reconsideraba el caso contra Salvador Cienfuegos, México consideraría expulsar del país a los agentes antidroga estadounidenses. El presidente López Obrador parece ya se pronunció al respecto, efectivamente. Y esto me lo va a confirmar mi estimado Mario González, que se encuentra conmigo en vivo de nueva cuenta. Oye, ¿esta es la tercera o la segunda noche? Ya ni sé, Mario, pero siempre me da gusto tenerte aquí. Ojalá fuera todos los días. Igualmente, cuéntame, ¿qué ha dicho Fernando López Obrador, mi estimado Igualmente. Mario? Gracias, Mario. ¿Cómo te va? Sí, ya la tercera noche, porque pues ha sido una de las notas más importantes, sin duda, de los últimos, bueno, no tiene precedentes esto, Fernando, lo sabemos, evidentemente, esta relación bilateral llevada a estas alturas. Sí, efectivamente, tú lo has descrito perfectamente. El día de hoy fue portada en varios diarios nacionales e internacionales, ya la liberación de el general Rafael Cienfuegos, Salvador Cienfuegos. Es que hablé con ya te voy a contar esa parte, con Rafael Heredia, que es su abogado, como ayer hablaste también con su abogado de Estados Unidos, pero si quieres ahorita hablamos de eso. Bueno, Salvador Cienfuegos libre y fue portada en todo el mundo, entre ellos el Washington Post, el New York Times y otras portadas del mundo. Y el presidente se refirió a eso específicamente, al New York Times. Dice que no está de acuerdo en las especulaciones sobre los motivos o las presuntas amenazas del gobierno mexicano hacia el de Estados Unidos, en las cuales se habría planteado incluso suspender la colaboración bilateral con la DEA, ¿no? Suspender a los agentes, cerca de 50 agentes que hay trabajando en México, según la información que se ha ofrecido. Que se estaría poniendo eso sobre la mesa. El presidente dijo, de ninguna manera, México no chantajea, México no amenaza, simplemente fue una nota diplomática de molestia porque consideramos nosotros, México habría considerado que se rompió el acuerdo de 1992 en referente al acuerdo sobre intercambio de información sobre temas de narcotráfico y de seguridad nacional. Se había roto ese acuerdo y por lo tanto, según el gobierno mexicano, pues estaría todo para volverse a negociar. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, lo que dijo López Obrador exactamente. ¿Cómo? Si existe un acuerdo de colaboración y si debe de prevalecer la confianza. Nosotros no somos encubridores, no somos cómplices de nadie. Ahora están diciendo de que amenazamos con expulsar a los agentes de la DEA, corporaciones, sí, extranjeras. No amenazamos a nadie. No hay amenazas, no hay ningún tipo de esas cuestiones, dice el presidente López Obrador, y todo quedaría en manos de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, esta tarde conversé con Rafael Heredia, que es el abogado en México, defensor del general Cienfuegos. Él estuvo en Nueva York, hasta ayer, llegó por la noche también, un poco después del vuelo, en un vuelo comercial, poco después de la llegada del general a México. Y conversé esta tarde con él, y él dice, bueno, no le informaron que estaba siendo sujeto de una investigación. Lo único que le pidieron son unos datos por parte de la Fiscalía de ubicación, no le dijeron que tenía que estar ubicable. El general me dice, es libre como tú o como yo, Fernando, aquí en México o fuera de México. Le pregunté directamente, ¿se le retuvo el pasaporte? ¿Hay alguna orden de confinamiento? De ninguna manera. El general es libre y que sepamos no hay ninguna investigación en su contra. Así están las cosas y esa es la situación jurídica de el general Cienfuegos. Pues tal vez cuestiones de confinamiento, como las llamamos tú y yo, por cuestiones de la pandemia, no por otra cosa, pero hasta ahí queda. Y el presidente López Obrador ha dicho que ya no quiere hablar del tema, sino hasta que haya algo más de información. Así que, bueno, pues ahí van las cosas y no se sabe realmente en qué momento, en qué grado va la investigación o supuesta investigación de la Fiscalía General de la República, Fernando. Interesante, ¿no, Mario? Muy, muy interesante cómo se han dado las cosas, cómo además llega. A ver, una de las condiciones que se habían dado era que se le notificara, o se había anunciado, por lo menos también por parte del gobierno mexicano,
que se le iba a notificar que estaba bajo investigación. Ahora me dices tú, cuando has hablado con su abogado, que no se le hizo la notificación de que estaba bajo notificación. A eso sumémosle, Mario, no ha habido, o sea, no se le han congelado sus cuentas bancarias, no se le han retenido ninguna de sus propiedades, o sea, es decir, está tan tranquilo como podemos estar tú y yo. Exactamente. Digo, lo único que te digo, tal vez por el coronavirus cuidándose un poco, pero eso es todo, vaya, como cualquier persona, por supuesto. Bueno, interesante, muy interesante, muy interesante. Mi estimado Mario, le seguimos rascando a ver qué sale. Te mando un abrazo fuerte. E igualmente, Fernando, suerte. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Mario González me acompañó por tercera noche desde la Ciudad de México, porque por supuesto esta noticia le ha dado la vuelta al mundo. Y tiene muchísimos matices, créamelo usted. Mire usted, hay diferentes teorías, ¿no? Le repito, todo esto son especulaciones, lo que publicó The New York Times y cualquier otra teoría que se discute. Pero, ¿cuáles son las teorías que se discuten? Tienen que ver con los militares. Por ejemplo, el general José Francisco Gallardo Rodríguez asegura que entre las Fuerzas Armadas mexicanas existen grupos que habrían presionado al presidente López Obrador para apoyar al cuerpo castrense incondicionalmente, incluidos Cienfuegos. Por supuesto, nosotros no podemos confirmar esto de forma independiente. Gallardo también cree que la acusación y posterior arresto del exsecretario de Defensa obliga a México a revisar el adoctrinamiento y el currículo militar, pues considera que los supuestos delitos de Cienfuegos en Estados Unidos son equivalentes a traición a la patria en suelo mexicano. Así de grave, ¿no? Eso es lo que dicen. ¿Qué piensa usted? ¿Fue diplomacia o insistencia? La participación tan importante, que hoy está teniendo el ejército en el proyecto de la 4T, de López Obrador. Bueno, de todo esto vamos a hablar cuando regrese con mi invitado, es general brigadier del ejército mexicano, se llama José Francisco Gallardo Rodríguez, se le conoce como el general Gallardo. Está listo para acompañarme en vivo desde la Ciudad de México. Ya regreso. Le doy la bienvenida al programa. A mi invitado de esta noche es el general brigadier del ejército mexicano, José Francisco Gallardo, desde la Ciudad de México. Se le conoce, en México ampliamente como el general Gallardo. General, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con el auditorio de CNN. Gracias, al contrario, un placer que nos acompañe para hablar de un tema tan complejo, tan delicado y tan delicado. Y yo le digo, general, estará de acuerdo conmigo, tan poco transparente. Es decir, hay acuerdos y acuerdos a nivel diplomático, pero esto tiene que ver desde la perspectiva que lo plantea usted y que me pareció muy acertado en algunas declaraciones que leí. Es que se quebró al sistema de justicia estadounidense. Ceder de la forma en que se dieron no tiene precedentes. Se ha puesto a DEA contra la pared y al propio Departamento de Justicia. Tendría que ser una fuerza muy grande la que presionara de esta forma al gobierno estadounidense para que se llegara a un acuerdo de este tipo. ¿Cómo entenderlo? ¿Qué lectura le da usted a esta situación? Bueno, aquí queda claro el gran poder que tienen los militares en México. Hay una actitud histórica en México de que el poder militar del Estado mexicano tiene sometido al poder civil, y esta presión que hicieron sobre la actual administración, que tiene que ver con la Cuarta Transformación, como hace un momento lo mencionabas, presionaron al gobierno de Estados Unidos, a los aparatos de justicia de Estados Unidos, para que el general Cienfuegos fuera retornado a México. Para mí es un manto de impunidad, porque en México lo que van a hacer es diseminar todas las acusaciones que tiene, porque tiene desde el convenio que se hizo en la oscuridad, y que fue un acuerdo cupular entre dos presidentes, en donde no
participó ninguna otra institución, y entonces aquí viene el asunto de la oscuridad de este convenio. No obstante que los aparatos de justicia de Estados Unidos le retiran los cargos, esto no quiere decir que el general no esté coludido con el narcotráfico y que el narcotráfico no tenga infiltrados a las estructuras del Estado mexicano y al mismo ejército. En todo caso, general, entender que pueda haber presión por parte del ejército hacia el gobierno mexicano es una cosa, pero entender que ceda a esa presión el gobierno estadounidense es otra cosa. Déjeme plantearle este escenario. Ya Trump va de salida, le guste o no. Los resultados de recuentos y las demandas se le han venido cayendo. Es decir, en ningún escenario está ganando terreno para no permitir que Joe Biden sea el próximo presidente de este país. ¿Usted cree que finalmente esta coyuntura le ayuda al gobierno estadounidense a decir, bien, te doy este regalo de despedida, el paquete de todas formas de seguimiento y de que cumplan con un acuerdo de investigación le va a quedar a Joe Biden? ¿Cree que esta coyuntura hace más fácil precisamente que se dé esto? Bueno, es de conocimiento público a nivel internacional que un crimen es de orden público, y el orden público trata sobre que nadie puede impedir el juzgamiento de una persona, como en el caso de Cienfuegos, que viola las leyes mexicanas y también las leyes internacionales y los tratados de ayuda y asistencia militar que se firmaron en México a través de la Iniciativa Mérida. Lo que yo creo por la situación es que el presidente Trump, está tratando de dejar los menos posibles agujeros, ¿sí?, para ahora que él entregue el poder en enero 20. Entonces, es una situación muy compleja, pero que dejan entredicho el tema del cumplimiento del Estado de Derecho en Estados Unidos y en México. Y aparte de ello, este acuerdo que se hizo para que el general fuera juzgado en México, pues yo lo dudo, porque en México los aparatos de justicia no funcionan. Tan es así que ahora vivimos una crisis humanitaria y que más del 90% de los crímenes están en la impunidad. Y aparte de ello, la Fiscalía General actual pues no tiene la capacidad para hacer un juzgamiento de ese tamaño. Por lo tanto, este crimen va a quedar impune. Ojalá que en la próxima administración de Biden llegue y solicite la extradición de este militar para que sea juzgado por los crímenes que cometió. Eso es lo que yo visualizo en un corto tiempo, de aquí a enero. Sí, es un escenario que veo difícil por la carga con la que entrará precisamente el gobierno de Joe Biden en otras muchas cosas, empezando por el COVID-19. Pero regresemos a México, si le parece. Le voy a hacer la pregunta, me responde después de la pausa para que continuemos, porque tengo que ir a un corte comercial. Pero sí, la pregunta es la siguiente. Está este grupo de militares que habrían ejercido presión sobre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y me imagino que su gabinete, ¿no? De la misma forma Marcelo Ebrard, que salió a dar la cara en este tema. Pero, ¿cuál es la presión? ¿Cuál es la presión que pueden haber ejercido? ¿Qué tipo de presión pueden haber ejercido, o amenazas, si usted lo quiere ver así, como para que el gobierno mexicano, la Cancillería en este caso, hicieran todo lo que hicieron para lograr la salida de Cienfuegos, la llegada a México del mismo, y que no se le juzgara en los Estados Unidos? La fuerza de presión que tiene que haber es muy, muy grande, porque se doblega entonces también al gobierno mexicano, en dado caso que hayan ocurrido las cosas como usted las menciona. Pero ¿por dónde? ¿Cuál sería la presión? ¿Qué tipo de presión?
o cómo accionar para que el gobierno de México pelee como peleó para que regresara a Cienfuegos. Me dice después de la pausa, si le parece, para entender qué tipo de presión puede haber ejercido el ejército. Gracias, general. Hago una pausa, pero antes tengo una noticia en seguimiento que es muy importante. Vamos a ponerle atención a esto. Hoy el Tribunal Constitucional ha tenido en sus manos la posibilidad y el mandato ético e imperativo de resolver esa ambigüedad. Sin embargo, el Pleno del Tribunal Constitucional, en una decisión en mayoría que hay que respetar, ha decidido no decir nada sobre esta causal. No se trata de cambiar por otro. Así como lo escuchó, el Tribunal Constitucional de Perú dejó pasar la oportunidad de pronunciarse sobre la incapacidad moral permanente como motivo de destitución presidencial. Y eso, a pesar de que esa causal recogida en la Constitución ha sido motivo de inestabilidad política y ha llevado al país a tener 4 presidentes en 4 años, 3 en una semana. Sin embargo, por 4 votos a favor y 3 en contra, el Pleno decidió declarar improcedente la demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo de Martín Vizcarra sobre la primera moción de vacancia en su contra. Justamente, una de las cosas que pedía la demanda era que el tribunal aclarara qué debe entenderse por incapacidad moral permanente al considerar que se había hecho una interpretación errónea. Tras el fallo, el término sigue siendo tan ambiguo como antes. No se hizo nada. La presidenta del tribunal, Marianela Ledesma, que por cierto iba a estar en el programa y nos canceló, ojalá la podamos tener pronto, lamentó la decisión. También lo hizo el expresidente Martín Vizcarra, por supuesto, quien expresó su decepción en Twitter y aseguró que el tribunal actuó de espaldas al país. Por su parte, el procurador Luis Huerta consideró que con esta decisión, como Poncio Pilatos, el tribunal se lavó las manos. Eso es en el Perú. Al regresar de la pausa, continúo con mi invitado, el general Gallardo, acerca del caso de la detención y liberación del general Salvador Cienfuegos Cepeda por parte del gobierno de Estados Unidos. Y también el desastre que dejó el huracán Iota a su paso por Centroamérica. Tenemos varios reportes desde las áreas más afectadas. Ya volvemos. Continúo con mi invitado esta noche, el general Gallardo, general brigadier del Ejército Mexicano. General Gallardo, usted, de acuerdo a la teoría que plantea, es que desde el interior del Ejército Mexicano se ejerció una gran presión en contra de la detención de Cienfuegos para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿en base a qué? Es decir, ¿cuál sería la herramienta de presión utilizada por el Ejército Mexicano para lograr que reaccionara como reaccionó la 4T de López Obrador? Bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar te voy a contextualizar esta pregunta. La Constitución mexicana previene que el comandante de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, pero también previene que debe existir una relación civil-militar en donde tenga preeminencia el poder civil sobre el poder militar, y eso viene en el artículo 129 de la Constitución. Ahora bien, ¿por qué sucede este asunto? En primer lugar, porque la clase política nacional en México tiene un desconocimiento total de lo que es la Fuerza Armada y cómo funciona el ejército, por un lado. Y por otro lado, violando este artículo que acabo de comentar, Andrés Manuel López Obrador le ha designado al ejército funciones que no son de su competencia, como por ejemplo los temas de seguridad pública, la construcción de aeropuertos, de los bancos de bienestar, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con esto? Que la hipótesis de por qué la presión es porque el gobierno depende directamente del ejército para hacer funciones incluso que son de la exclusiva competencia de la autoridad civil. Si el ejército se retira, automáticamente el gobierno se cae. ¿Por qué? Porque no tiene
no ha creado las capacidades institucionales para resolver los diferentes temas de carácter social y de carácter de seguridad pública. Eso es por un lado. Y por otro lado, para mí que hubo una amenaza directamente a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de la República, tal cual fue como cuando acababa de ganar la elección en junio-julio del 2018, reunió a todos los secretarios de Estado para hacer una agenda, pero los militares mandaron llamar al presidente y ellos le leyeron la cartilla, le golpearon la mesa. Tan es así que después de tener una política para desmilitarizar la seguridad pública y devolver a los militares a sus cuarteles, pues dio un giro total de 180, en donde lo vimos sometido al ejército, sometido a la decisión de los mandos militares, y esto lo hizo, uno de ellos fue Cienfuegos. Entonces aquí se rompen los principios de civilidad del Estado, porque se rompen las relaciones civiles militares que tienen que ver con que el ejército no delibere en política, no participe en asuntos políticos, ¿sí? No aplique ninguna ley, porque el ejército no puede aplicar la ley, sin embargo aplica un montón de leyes, entre ellos la ley de armas de fuego y explosivos. Ahora con el asunto de la creación de la Guardia Nacional, pues aplica funciones que son exclusivas del Ministerio Público, de la Policía Local, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista y por mi conocimiento, hay un sometimiento del Poder Ejecutivo hacia los mandos militares, y aparte de ello hay una dependencia directa del poder público civil al poder militar. Por ello digo que hay un sometimiento, y esta presión pues se la comunicaron, supongo, a Barr y a Trump, en donde el gobierno de México les pide este apoyo para evitar este rompimiento entre la autoridad civil y la autoridad militar. Qué interesante, porque sabe algo, general. Yo llevo toda esta semana, y bueno, creo que sí, bueno, toda esta semana por lo menos seguro, hablando precisamente de estos roles completamente inéditos que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado al ejército, a las Fuerzas Armadas. Ya usted los mencionó, la construcción del aeropuerto, los bancos populares, en fin, un sinnúmero, la seguridad, un sinnúmero de actividades que desde mi perspectiva no son las correctas, porque no es la función del ejército mexicano, pero que además empodera peligrosamente al ejército mexicano. No quiero decir con esto que sean malos elementos. El ejército mexicano es una de las instituciones más confiables que hay en México, pero sí las atribuciones que se le están dando. Usted me dice ahora, estos elementos, si se los quita el ejército mexicano y deja de apoyar a la 4T, se le cae el gobierno a López Obrador. Es básicamente lo que estaríamos pensando. Pues por supuesto, porque lo que ha hecho la Cuarta Transformación es darle más facultades al ejército, empoderarlo en las funciones que no son de su competencia, y con esto la Cuarta Transformación inhibe los intentos que tengan las instituciones para democratizarse. Porque ¿qué hace, por ejemplo? Le quita facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el tema del aeropuerto, a la Secretaría de Salud en el tema del combate al COVID, a las instituciones estatales en el asunto de resolver los asuntos que tienen que ver con desastres naturales, etcétera, etcétera. Entonces, en este empoderamiento hay un rompimiento del orden institucional y de la estructura del Estado mexicano. Además, como ellos se acogen al fuero de guerra, pues el fuero de guerra rompe el Estado de Derecho y la estructura de derecho del Estado. Entonces, es un problema muy grave, en donde el gobierno, como yo lo dije hace un momento, las instituciones de procuración y administración de justicia no tienen la capacidad de hacer un procesamiento de esta grave violación a los tratados internacionales y el involucramiento que a través del secretario de la Defensa Nacional
se hace del narcotráfico hacia adentro del ejército y hacia adentro del Estado mexicano. Por lo tanto, estamos hablando de un punto de Estado y un trastocamiento a la seguridad nacional de México que también tiene consecuencias en los Estados Unidos. Y hay que hacer yo sé que esta comparación molesta mucho y le molesta mucho a Andrés Manuel López Obrador, pero hay que hacer una comparación. Esta estructura de involucramiento, de la forma que lo está haciendo con el ejército mexicano, se dio en Venezuela con Hugo Chávez, y la participación y las tareas que le empezó a asignar a los militares en Venezuela. Y bueno, el resultado lo sabemos. El esquema es muy similar, porque están tomándose atribuciones, como usted lo dice, que sustituyen a instituciones, incluso como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la construcción del aeropuerto. Me tengo que ir, me queda 1:30. En breves palabras, a pesar de que hay un compromiso, supuestamente, entre el gobierno de López Obrador y el gobierno estadounidense para reportar y darle seguimiento a una investigación en contra de Cienfuegos, a pesar de esto, ¿usted cree que el resultado va a ser nada? Bueno, aquí lo que estamos viendo es que va a haber, se extiende un gran manto de impunidad en donde el fondo del asunto, arropado en el tema de soberanía y de una violación a los tratados, como dice la Cancillería mexicana, pues va a quedar un impune crimen que involucra asuntos de Estado y de la lucha contra el narcotráfico. Es una situación muy grave, pero si aprovechamos estos elementos, el gobierno de México tiene la oportunidad histórica para retomar otra nueva relación bilateral en este asunto de la lucha contra el crimen organizado, y aparte de ello, pues restablecer, ¿no?, las relaciones que tiene con los diferentes aparatos y de seguridad del Estado mexicano y de Estados Unidos. Sí, vamos a ver cuál es la posición de la administración Biden, porque ahora será, estoy seguro, completamente diferente a la aproximación que ha tenido Donald Trump con el gobierno mexicano y con los mexicanos, que es completamente detestable. Lo digo como mexicano con todo el derecho, porque nada buena ha sido la relación de Donald Trump con los mexicanos. Yo no sé, López Obrador dice que es muy respetuoso. La realidad es que conmigo, con los de a pie y con todos, no ha sido respetuoso Donald Trump. Veremos si Joe Biden tiene otra aproximación y qué pasa con Cienfuegos, porque Claro. parece que el caso de Cienfuegos ya le echaron agua, ¿no? Y el fuego se apagó, mi estimado general. Mil gracias por haberme acompañado, general Gallardo. Muchas gracias, un abrazo a todo el auditorio. Gracias, qué amable, general Gallardo, me acompañó desde la Ciudad de México. Vamos a una pausa, regreso, tengo más información con todo esto que ha sido grave, doloroso y desastroso. Es ETA primero y después IOTA. Tenemos cobertura especial desde las zonas afectadas. Esta temporada de huracanes en el Atlántico ha sido históricamente catastrófica, desastrosa para Centroamérica. La región sufrió el impacto de dos grandes huracanes, ya se lo mencionaba, categoría 4, con una diferencia muy pequeña, una diferencia de solo 15 días. Nicaragua, Honduras, Guatemala y territorios colombianos, incluso en el Mar Caribe, sufren en este momento, están sufriendo las consecuencias de estos dos fenómenos naturales. IOTA, que es el más reciente, deja al menos 40 muertos y cientos de miles de damnificados, además de enormes daños materiales aún por cuantificar. El principal peligro en este momento son los derrumbes y deslizamientos de tierra. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó este jueves sobre un nuevo deslizamiento en el departamento de Matagalpa con consecuencias mortales. El huracán dejó sin electricidad al 99% de los hogares en la costa del Caribe del país. En Guatemala los deslaves también hacen estragos. Allá el número de muertos subió a 5 el día de hoy jueves. A esta hora las inundaciones causadas por el huracán dificultan las labores de rescate. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reporta casi 170,000 afectados y más de 16,000 evacuados. Honduras sigue en alerta roja. El nivel de saturación del suelo está por encima
del 90%, esto debido a las lluvias de Iota y Eta. Hay más de 364,000 afectados. Recuerde, todo esto que le estoy diciendo es en medio de una pandemia, ¿eh? En medio de una pandemia. Bueno, en Honduras hay más de 364,000 afectados y más de 95,000 evacuados. Esto según el Comité Permanente de Contingencias, COPECO. Vamos a hacer un recorrido por la región de la mano de nuestros corresponsales y enviados especiales. Honduras, Guatemala y Colombia. Ponga atención. Buenas noches, Fernando. La Lima, Honduras, es parte del valle de San Pedro Sula en el norte del país y lo que nos hemos encontrado de verdad es devastador. El agua esta tarde todavía estaba elevada en este lugar. Ya en la oscuridad apenas puedes ver que todavía corre algo de agua, pero ya no está tan elevada afortunadamente como lo que nos encontramos. Eso quiere decir que la gente puede venir a ver los destrozos y las noticias no son buenas, especialmente porque nos cuentan que apenas estaban recuperando del huracán Eta cuando vino Iota. Si bien Eta les quitó las pertenencias, Iota vino a inundar sus propiedades y va a ser una recuperación bastante difícil. Una cosa que nos dimos cuenta durante este recorrido que hicimos por la parte norte de Honduras es de que quizá Iota no llegó con los fuertes vientos de un huracán, fue la lluvia. Y te digo eso porque los techos de las casas que hemos visto están bien, los árboles no se ven destrozados, pero las calles, las carreteras, los ríos que se han duplicado y en ocasiones hasta triplicado su ancho, que se han desbordado, que han destrozado casas, dejando a cientos de damnificados que están pasando la noche bajo puentes con campamentos improvisados. Algunos se quejan de que la falta del gobierno, la ayuda no ha venido a llegar a estas personas. El gobierno dice que la ayuda está en camino y están listos para ayudar a los ciudadanos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Sabemos que, como lo decíamos, el agua apenas está bajando, el daño aún continúa, la alerta roja estaba aún en vigor este día jueves. Vamos a ver si el viernes se mejoran las cosas. El problema ahora es que, como lo sabemos, el agua estancada, eso causa otra cuestión de problemas sanitarios por la propagación de mosquitos, el dengue, Zika, y bueno, obviamente todavía estamos en medio de una pandemia. Guatemala no había terminado de encontrar los destrozos que dejó a su paso ETA, este fenómeno natural que a inicios de noviembre causó estragos en por lo menos 10 departamentos de Guatemala. El gobierno decretó estado de calamidad mismo que mantiene vigente tras el paso de Iota, que también ha dejado destrozos, puentes destruidos, carreteras incomunicadas, muchas comunidades. Son más de 170,000 las personas que han resultado damnificadas, que perdieron viviendas, que perdieron siembras, que perdieron ganado en estos mismos lugares que ya había pasado ETA. Ahora la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, continúa llegando a todas estas comunidades para tratar de entregar víveres y rescatar a las personas que se encuentran atrapadas en su propia comunidad que haya terminado inundada. Esto comenzó a partir del miércoles con que muchos ríos se desembocaran y provocaran estragos en distintas comunidades del nororiente de Guatemala. Todavía se están tratando de llegar a muchas de estas familias y los destrozos también son muchos por encontrar. Para CNN, Michelle Mendoza, Ciudad de Guatemala. Hola, ¿qué tal, Fernando? Una situación realmente dramática, catastrófica, la que se ha vivido en la isla de Providencia. Allí el huracán Iota arrasó con el 98% de las viviendas, de la infraestructura. 2 personas murieron y hay una desaparecida según cifras oficiales. Y es que la fuerza de los vientos, la fuerza del mar llegó en la noche del domingo y hasta la madrugada de este lunes, y sus habitantes se vieron sorprendidos ante la fuerza que traía este huracán de categoría 5. Por primera vez en Colombia se registra uno de esta magnitud. Hay que decir que son miles los damnificados, quienes han perdido sus enseres, sus viviendas, prácticamente todo. Lograron salvar sus vidas y hay quienes dicen que fue un verdadero milagro que haya esto pasado así, porque son cerca de 5,000 personas que viven en Providencia. También en la isla de San Andrés
hubo muchos daños materiales, techos de las casas que volaron por los aires, no hay energía eléctrica todavía en toda la isla y el servicio de comunicación es realmente precario porque se cayeron torres de comunicación de telefonía celular. El presidente Iván Duque ha estado al frente de la emergencia, ha pedido ayuda incluso a Estados Unidos para reconstruir Providencia y llevar ayuda a quienes más lo necesitan. Fernando. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Si usted me lo permite, lo veo mañana. Ya mañana espero que con el estudio a full. Que pase buena noche. Gracias por su paciencia.